Pues bien amigos, en este video traemos un nuevo código CSS personalizado como ustedes están viendo en este momento. Vamos a aprender cómo cargarlo, cómo configurarlo en nuestro Hollytics y a su vez en OBS. Así que vamos a empezar. Vamos a ir principalmente a nuestro Hollytics. Aquí en nuestro Hollytics vamos a realizar la siguiente configuración de visualización. La puedes encontrar aquí en la parte de abajo. Y vamos entonces en este caso a configurar sobre el HTML2. Quiero que tengan en cuenta que existe HTML1, 2 y 3. Lo que en el server de Hollytics es el text 1, 2 o 3. Entonces en HTML2 vamos a tener configurado de esta manera. La versión de la Biblia va a ser abreviada arriba. Y en este caso la traducción va a ser Biblia 1. La configuración HTML, muy importante, van a tener en cuenta que esté alineada horizontal a la izquierda, aquí el vertical al medio, y algo que nos duele a muchos cuando no nos sale la transparencia es esta parte de acá. Fondo de pantalla transparente. Lo vamos a seleccionar ahí en este caso. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle aquí OK. Teniendo esto configurado, vamos a ir ahora a la Biblia. Lo puedes hacer aquí en la parte izquierda o puedes hacerlo con F7. En la parte de la Biblia, aquí abajo también en configuraciones, vamos a ir a descripción del versículo. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en la posición nos sale un engrane. Aquí ustedes van a ir y van a escoger en HTML2 esta opción que dice en la parte superior pide la diapositiva oscurecido u original. Entonces ahí lo escoges normal, oscurecido, yo siempre lo pongo oscurecido y le vamos a dar OK. Teniendo esta parte quiero mostrarles entonces la carpeta que les voy a dejar aquí en la parte de abajo, donde van a poder encontrar un material, posiblemente estos 3 documentos. Y aquí ya que veo a mi amigo Edwin, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Edwin. Ahí está él haciendo pruebas de este código CSS. Quedó bien bacano, ¿no? Saludos amigo Edwin desde aquí, desde Bogotá, desde Suba. Y entonces van a encontrar estos 3 documentos. Uno, en este caso, es el código ya CSS. En este caso es OBS Hollytics, toda la parte de la configuración y pues el video clip, o en este caso el background, el video que vamos a poner en nuestro OBS. Vamos a abrir el que dice en este caso impacto a tiempo, que es como lo guardó nuestro amigo Edwin, y aquí vamos a encontrar nuestro código CSS. Este código CSS ya está configurado y ajustado. Aquí de pronto si quieres cambiar ya sea la letra, pues lo puedes hacer en la parte del font family. Aquí en Font Family Montserrat, ahí puedes cambiarlo. Aquí puedes cambiar el font size, que es el tamaño de la fuente. Y ya, ahí tienes todo ya configurado. Realmente ya es más como de gusto, ¿no? Acá nuevamente aparece la Font Family y aquí aparece nuevamente el font size. Ya lo vamos a ver qué es lo que afecta. Vas a darle aquí, en este caso, Control C, Control V, y vamos a ir a nuestro server en Hollytics. ¿Cuál es ese server? Pues lo puedes encontrar en el bombillito que normalmente siempre nos aparece en Hollytics Plugin. Si no te aparece ese bombillito, vas a ir al Hollytics y aquí en herramientas vas a ver que acá también hay otro bombillito que dice Plugin Hollytics. ¿Listo? Lo puedes abrir y pues igual se te va a abrir el server. Vamos a ir en este caso al stake, en la parte de abajo donde están los CSS, y aquí vamos a poner el text 2. Y bien amigos, entonces lo que vamos a hacer aquí es pegar ese código tal cual como nuestro amigo Edwin nos lo envió. Vamos a darle aquí F5 para refrescar, en este caso los cambios, los cerramos y listo. Eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer desde la parte de Hollytics, y es importante que sigamos estos paso a pasos que pues en este caso les estoy diciendo para que todo salga bien. Ahora vamos a ir a nuestro OBS. ¿Qué vamos a hacer aquí en nuestro OBS? Vamos a cargar primero que todo el video o el background o el banner. Muy fácil. Tan solo es que abras la carpeta y lleves aquí arrastrado así. Le des Control F para ajustar a tu lienzo. Y algo muy importante es darle doble clic y activar el bucle, ¿no? Para que ese video sea constante. Le vamos a dar a aceptar. Ahora vamos a quitar esa parte verde. Esa parte verde, ¿cómo la quitamos? Clic derecho, filtro, o aquí también sale filtros. Y vamos a poner en este caso un filtro de color. ¿Listo? En filtro de color vamos a escoger el verde. Y aquí esto también depende muchísimo, qué sé yo, no sé por qué pasa, pero cuando yo pongo un número como tal, puede ser que te sirva en tu OBS como puede ser que no. Pero voy a poner un promedio, que ya he hecho el ejercicio. Este será 515 y este de acá será 193.
De esta manera es como podemos quitar un poco esa parte verde y miren que ya se ve así tal cual. ¿Listo? Vamos a darle una suavidad a nuestra imagen. Pues lo ideal es que no se vea la parte verde, pero que también, si ven el humo ahí, este humo cada vez se va corriendo como más hacia la derecha y se va volviendo también entre un humo blanco y verdecito. Entonces lo ideal es que tampoco se vea así. Aquí podríamos de pronto ajustar un poquito más así. Miremos a ver qué tal se ve. Listo, amigos, así lo podemos dejar en este caso para este ejercicio. Le vamos a dar aquí a aceptar. Vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo. Lo vamos a ampliar un tricitico que no se salga de nuestra pantalla como tal. Ahora vamos a traer nuestro navegador de Hollyrics. Recuerden que como Hollyrics tiene un server, lo que tenemos que hacer es muy fácil. Vamos a ir al bombillito de nuestro server y vamos a tomar o a copiar la IP que nos da el server, en este caso text2. Voy a darle copiar, voy a ir al más, voy a poner aquí un navegador que lo voy a llamar Biblia CSS Humo. Ya tengo el nombre del video, listo. Ahora vas a poner en este caso la medida del lienzo, que es 1920 por 450. Cuando tú abres aquí el Word, aquí nuestro amigo nos dice que puede ser un 1920 por 430. ¿Listo? Entonces 1920, 430, le vamos a dar a aceptar y miren ustedes que ya sale. Entonces tan solo es que lo llevemos aquí a la parte de abajo y lo ajustemos. Y de esa manera quedaría, amigos. Un consejo fundamental para nosotros poder hacer una buena proyección de la Biblia en estos códigos CSS es que ustedes desde Hollyrics puedan limitar los caracteres de la Biblia. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Vamos a ir a nuestro Hollyrics, vamos a ir a la Biblia y aquí en la Biblia, en la parte de arriba en herramientas, dice dividir los versículos largos. 180 caracteres, 200 caracteres es el rango donde yo trabajo, para que cuando estemos proyectando un versículo muy largo, pues esto se vea bien. Me voy a hacer un ejemplo que no debemos hacer. Desactivo, en este caso, y voy a Ezequiel 48, que es un versículo largo. Voy a proyectarlo, voy a mi OBS y miren en este caso lo que pasa. No se ve bien un versículo largo ahí. Si yo pongo aquí un Esther 8.5, bueno, cabe, pero es que me parece que realmente no se ve bien, ¿sí? Adicional, vamos a empezar a tener estos problemas de que se va a salir de nuestro banner. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a ir a herramientas y vamos a dividir los versículos largos en 200 caracteres. Cuando yo lo tengo de esta manera, miren que el versículo 23 de Daniel, en este caso, va a tener unos puntos suspensivos, ¿no? Entonces quiere decir que ese versículo 23 ya está dividido en 2 o 3 párrafos según la cantidad de caracteres y nunca se nos va a salir de nuestro banner. Por ejemplo, esta segunda de Reyes 16-17, miren ustedes, o primera de Juan 3:1, ¿lo ven? Ezequiel 48:21. Y es vital que tengamos esta configuración para que esos versículos que ya son muy largos de verdad no se vean ahí como muy apretados en nuestro banner y se vea realmente como desordenado, digo yo. Entonces eso es fundamental. Bien, amigos, si de pronto aquí, no sé, ya yo he explicado varias veces estos códigos CSS, pero algunos de pronto me preguntan si quiero poner el Ezequiel o el libro más grande, ¿cómo hago? Pues aquí en el código, en la parte de referencia, vas a ir donde dice Font Size. Y aquí en Font Size tú puedes ampliar o disminuir. Por ejemplo, si lo dejo en 3, pues ese Ezequiel se va a volver ya muy pequeño. Si lo dejo en 45, el Ezequiel va a estar más grande. Pero el código está, digamos, escrito o dado para que quede bien ajustado a la necesidad que usted tiene. Si pone en este caso el font size a un 45, pues posiblemente el primero de Tesalonicenses no te va a caber. Ahí está como la medida exacta. Obviamente ya es un gusto tuyo si lo quieres cambiar. Aquí está la parte del Montserrat. Estas fuentes deben ustedes tenerlas instaladas para que obviamente puedan tenerlas en su CSS, ¿no? En la parte de abajo, amigos, ya vamos a poder ver entonces con respecto a la posición o el versículo como tal, ¿no? Entonces, aquí abajo está en 40, ¿no? Si yo pongo esto en 10, pues miren ustedes que el texto se va a poner mucho más pequeño, ¿no? Entonces también desde aquí pueden configurarlo. Aquí pueden cambiar la fuente. En este caso tengo Montserrat. Si ustedes quisieran ponerla Arial,
si ustedes quisieran poner en este caso la Comic Sign, bueno, la que ustedes quieran. La más conocida y la más usada es la Montserrat. Y aquí vimos un poquito de cómo modificar este código CSS. Ya depende de ustedes que entren más allá de qué hace cada cosa. Yo normalmente en algunos videos ya lo he explicado. Y pues aquí explico como lo que casi siempre me preguntan: ¿cómo aumento la letra? ¿Cómo le cambio la fuente? Pues eso fue todo en este video tutorial. De verdad que espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante este código CSS Humo. Y que aquí abajito en la cajita de comentarios me escribas qué tal te pareció este video y si te gustaría que trajéramos más códigos CSS. Agradezco a mi amigo Edwin de la iglesia RIB por este código CSS que quedó fabuloso. Un fuerte abrazo, amigo, y te bendigo. Y bueno, eso fue todo. De verdad que si les gustó este video, les invito a que le den un gran like, que se suscriban aquí abajo y que activen la campanita de notificaciones. Y desde la hermosa, deliciosa ciudad de Bogotá, Colombia, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve y chao, Pingüín.